Y vamos a continuar con el libro de Abdías, un libro muy pequeñito del Antiguo Testamento, pero con mucho mensaje espiritual para nosotros. Hoy vamos a estudiar la lección número 3, Abdías, soberbio, no debías. En la primera clase vimos que la raíz del rencor o una relación rota es la soberbia. En Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Jeremías capítulo 50, versículo 31 también leímos que, he aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha llegado, el tiempo en que te castigaré. Queda muy claro que el Señor resiste a todo soberbio, que el Señor está en contra del soberbio y que el Señor pues castigará a todo soberbio. Edom era soberbio y estaba en graves problemas con Dios. El pago de Dios sobre la soberbia siempre va a ser la humillación. Humillar, también lo vimos, que significa bajar o hacerse humilde. Y muchos soberbios en esta vida tienen que bajarse de donde están y hacerse humildes. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y quiere que lo hagamos. Mire lo que dijo el salmista en Salmos capítulo 119, versículo 71. Este hombre de Dios dijo así, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Gracias a Dios que existe la humillación. Aunque el mundo piensa que humillar es algo malo, en la Biblia, humillar tiene un gran fruto, es la humildad. Cuando uno es humillado de parte de Dios, aprende a ser humilde y aprende los estatutos del Señor. Eso fue la primera clase. La clase anterior vimos que Dios juzga al soberbio. Dios humilló a Edom. Le quitó todo lo que Edom se fortalecía, todo en lo que Edom confiaba. Dios se lo quitó. Perdieron todas sus riquezas y su economía, su fortaleza económica se desplomó. Perdieron a sus amigos de confianza. Su sabiduría y su prudencia no sirvió para nada, pues Edom era una región muy grande, que era una de las más famosas y de las más prestigiosas administraciones que había en toda la historia. Su poder militar era muy grande y fue destruido. Sus valientes fueron amedrentados. Bueno, también vimos que hay una idea muy equivocada acerca de Dios. Pues muchas personas dicen, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de mucha misericordia, no como el Dios del Antiguo Testamento. Yo quiero decirle algo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios que hizo pacto con Israel es el mismo Dios que ha hecho pacto con la iglesia. Dios va a castigar a sus hijos. Lo ha hecho siempre, pues somos hijos de Él. Y Él nos toma como hijos y nos disciplina. En Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando no entendemos la voluntad de Dios, por las predicaciones, por la palabra, por los consejos de los sabios, cuando no entendemos de plano, no queremos escuchar a nuestros padres, a la gente adulta, pues, queridos hermanos, y continuamos con nuestra soberbia,
yo le garantizo algo. Dios nos va a disciplinar. Pero bueno, antes de empezar el estudio, quiero decir algo. En estos versículos que vamos a leer y estudiar, Dios va a describir el pecado de Edom. Cuando nosotros vemos una película, cualquiera que sea, en Netflix o tal vez en un cine, al mirar el trama, toda la gente se identifica con los buenos. ¿Usted lo ha notado? Nadie se identifica con el villano. Bueno, ¿por qué? Porque el ser humano siempre se cree bueno. Miramos una historia de la Biblia y decimos, qué increíble. ¿Cómo no creyeron en el Señor si miraron los milagros? Esa gente, muy incrédula. Pero no estamos pensando en nosotros. No estamos pensando en nuestra propia vida, en nuestra propia familia. Y no decimos, bueno, ¿cómo soy yo de malo que no dejo el pecado? Hermanos queridos, quiero pedirle en este estudio algo. Y quiero que por esta vez se identifique con el villano. Que usted se identifique con Edom. ¿Para qué? Para descubrir si probablemente hay algo en mi corazón. Yo no estoy diciendo que usted sea malo. Lo que estoy diciendo es que por un momento se coloque en los zapatos de Edom. Recuerde, esto hay que entenderlo muy bien. Jacob era hijo, ¿se acuerda? Abraham, Isaac, Jacob. Jacob era hijo de Isaac, ¿se acuerda? De Jacob vino la descendencia de Israel, porque Jacob tuvo 12 hijos, son las 12 tribus de Israel. Es un pueblo que provino de Jacob. Esaú, el hermano de Jacob, su descendencia nació y se le llamó Edom. El país Edom, la nación de Edom provino de Esaú. Y mire esto. Jacob y Esaú siempre, amados hermanos, siempre estuvieron peleando como hermanos. Y lo hicieron desde el vientre de su madre, increíblemente. Y le invito que usted en su casa lea Génesis capítulo 25. En el vientre de su madre, ellos tenían una contienda. Entonces su madre oró a Dios y le preguntó qué está pasando. Ya lo vamos a ver. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mis hijos están en este conflicto? Luego pasó el tiempo y ya nos encontramos con la nación de Israel, con la nación de Edom. Como naciones todavía siguen peleando. Ahora, ¿cuál era el problema de Edom? Vamos a empezar, hermanitos queridos, ya en nuestro pasaje de esta noche, que va a ser desde el versículo 10 hasta el versículo 14, en el único capítulo de Abdías, porque solamente tiene un capítulo. Dice allí, versículo 10, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. La palabra injuria es una palabra que viene del hebreo jamás, que significa, ponga mucha atención, ¿qué significa injuria? Maltrato, violencia, afrenta, agravio, significa maldad, significa iniquidad, significa injusticia, también significa quitar violentamente, significa violar. Lo que hizo Esaú con Jacob
Fue algo terrible, queridos hermanos. Esaú maltrató violentamente a su hermano Jacob. Y vamos a ver, amados hermanos, las consecuencias de este problema del maltrato. La pregunta que quiero decirle a usted, querido hermano, es ¿por qué Dios castigó a Edom? ¿Por qué razón? La respuesta es por su injuria. Por su injuria. Dios no tolera el maltrato entre dos hermanos. No lo tolera. Dios aborrece la violencia entre dos hermanos. Por un momento, amado hermano, hermanita, pensemos en nosotros y preguntémonos a nosotros en este momento, ¿he maltratado a alguien? ¿He maltratado a mi padre? ¿He maltratado a mi madre? ¿He maltratado a mis hijos? ¿He maltratado a mi esposa? ¿He maltratado a mi hermanita de la iglesia? ¿He maltratado a mi hermano de la iglesia? Debemos preguntarnos esto, queridos hermanos, porque esto es un problema. Y este problema causó en Edom un desastre. Mire lo que dice Génesis capítulo 25, versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Imagínense a Rebeca. Su pancita, su vientre, moviéndose esas dos criaturas y peleándose esos dos niños allí dentro. Y ella dijo esto: si es así, ¿para qué vivo yo? No tiene sentido, dijo ella, tener hijos y que mis hijos estén peleando. Recuerde que no podían tener hijos. Isaac y Rebeca no podían tener hijos. Oraron a Dios y después de 40 años, Dios respondió la oración y les dio dos preciosos hijos. Ella entonces consultó a Jehová. Mire, hermanito, esta fue la respuesta. Esta fue la respuesta de Jehová de los ejércitos. Jehová va a responder a la madre de estos dos niños para que los padres hagan algo al respecto. Dijo el Señor, verso 23. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios advirtió a estos padres de familia que iba a haber conflicto. Lamentablemente, estos padres de familia no cortaron esa mala relación cuando eran niños. No lo hicieron. Y mire cómo terminó. Esto es ya años después. Esto es cuando murió Esaú, cuando murió Jacob. En Amós, capítulo 1, versículo 11 dice: así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Edom va a ser castigado por Dios. ¿Por qué? Aquí hay 4 razones. Porque persiguió a espada a su hermano. Persiguió a espada a su hermano. Y violó todo afecto natural. Y su furor le ha robado. Y en su furor le ha robado siempre.
y perpetuamente ha guardado el rencor. Mire qué tan poderosa es una mala relación que trasciende generaciones y que provoca una guerra entre dos naciones. Edom nunca perdonó a Jacob porque le había, hermanitos queridos, le había robado su primogenitura. Nunca le perdonó. Por favor, hermanos queridos, no piense que el bueno era Jacob y el malo era Esaú, porque esto no es bíblico. Pues Jacob también era malo. Jacob era un pícaro. Jacob era un pillo. Él engañó a su hermano. Él engañó, como lo dije, le robó su primogenitura. Hizo una trama con su madre para engañarlo. Pero Esaú no supo manejar la ofensa. Esaú no pudo, pues, reaccionar correctamente ante el agravio. Y Esaú se llenó su corazón de iras, de rencor. Y Esaú nunca perdonó a su hermano. Y por eso, hermanitos queridos, a raíz de eso, hubo un maltrato continuo a causa de su rencor. Hermanos queridos, esto es muy importante, porque nosotros aquí en esta tierra nos relacionamos. Todos nosotros tenemos una familia. Todos nosotros tenemos hermanos de la iglesia. Tenemos vecinos. Y debemos preguntarnos, ¿cómo está mi relación con los demás? ¿Cómo está mi relación con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos? ¿Cómo está mi relación con mi esposa? Porque cuando, hermanitos, no perdonamos, cuando no podemos manejar las ofensas y las diferencias entre dos personas, vamos a recurrir al maltrato a la otra persona. En este caso, el maltrato a Jacob. Y quiero aclarar algo. El maltrato no es solamente violencia física. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí escuchando este estudio bíblico se dieron de golpes con un compañero o con un amigo? Puede levantar la mano si es un hombre. ¿Puede levantarlo? Si alguien alguna vez se dio de golpes con alguien. Bueno, quisiera preguntar a las mujeres, pero no sería muy conveniente. Hermanos queridos, quiero decirle algo. Hay maltratos más dañinos que un golpe físico. Es la violencia verbal. Y yo estoy pensando, ¿cómo estamos tratando a los familiares? Hay muchas veces, queridos hermanos, que la gente es muy amable con los desconocidos, es muy amable con los vecinos, pero es otra persona cuando se trata de los familiares. Puede saludar alegremente con la persona del frente de su casa, mostrar una sonrisa y ser muy amable, pero en la casa puede ser un ogro, puede ser grosero, puede ser tosco, puede ser machista, o puede ser aburrida y siempre tener un semblante agrio delante de sus seres queridos. Yo no entiendo por qué muchas personas decimos mis seres queridos, mis familiares, pero les tratamos mal.
realmente no son queridos. Porque hay maltrato verbal, amado hermanito, amada hermanita. Otra cosa que siempre mantiene el violento es que usa el sarcasmo. Probablemente hay personas que nunca pegarían a nadie, que nunca recurrirían a la violencia física, pero con su lengua golpean el corazón de sus familiares. Con su lengua hieren sentimientos. Con su lengua destrozan vidas. Y lo lamentable es que hay muchos violentos que se satisfacen con el dolor de otros. Si logran hacer sentir mal a su esposo, si logran hacer sentir mal a su esposa, si logran hacer sentir mal a su hermano o a otra persona, se sienten contentos, se sienten satisfechos. El violento, amados hermanos, no estamos hablando de golpe físico, pero el violento es bueno para amenazar. El violento es bueno para criticar, para hacer prejuicios de las otras personas. Para eso es muy bueno. Los violentos son expertos en hacer sentir mal a los demás. Incluso lo hacen. Póngame mucha atención. Son tan expertos que hacen sentir a los demás mal sin ni siquiera levantar la voz. En Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Sí, querido hermanito, querida hermanita, hay veces que utilizamos nuestras palabras y están golpeando el alma de nuestros seres queridos. El violento no tiene que levantar la mano para violentar. Y algunos son tan expertos que tienen la habilidad de no decir nada para crear un ambiente muy tenso y de maldad. Llegan a la casa, no dicen nada, pero su rostro, su energía, su espíritu manifiesta algo terrible, algo satánico que mantiene un ambiente muy pesado, incluso en las familias creyentes. Son violentos aquellos que hacen eso. Y una de las mejores armas, escúcheme muy bien, una de las mejores armas de algunos violentos es el silencio. Y son tan diestros que pueden quedarse callados semanas, incluso meses, y no quieren hablar a su familiar, no quieren hablar a su hermano querido. No lo quiere hacer. ¿Por qué? Por el rencor. Quiero que leamos nuevamente y piense, como le dije, en Edom. Esto es lo que Dios piensa acerca de Edom. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, por el cuarto, no voy a revocar mi castigo, dice el Señor. ¿Qué hizo que Dios esté tan molesto y que Dios tenga esta determinación de castigo sobre Edom? Mire lo que hizo Edom, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Quiero preguntarle de nuevo, con mucho respeto, hermanito querido, porque le amo en el Señor, quiero hacer esta exhortación. Recibe
recíbamela, hermanito querido. ¿Ha maltratado a alguien? Dios siempre va a mantenerse justo y siempre va a castigar al violento. Siempre lo va a hacer. No va a cambiar el Señor. ¿Cuál fue el fin de Edom? Vamos a pasar a la segunda parte del versículo 10. Te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Dios trajo vergüenza a este pueblo. Esta palabra vergüenza en el hebreo se le puede traducir también al español palidecer, afrentar y confundir. Es decir, que el Señor aplacó a Edom y Dios puso un alto a la violencia de Edom y lo hizo con humillación y aplacó completamente a este pueblo. Yo estoy pensando en este momento, si un esposo maltrata a su esposa y su esposa es una hija de Dios y Dios es nuestro Padre, ¿qué va a hacer Dios con aquellos esposos maltratadores en las familias? Yo me pregunto, hermanita querida, si usted sufre maltrato, su padre le está cuidando. Y tenga mucho cuidado, porque Dios siempre es justo, porque Dios siempre castiga al violento. Por eso en la iglesia no hay violentos, porque todos tememos a Jehová de los ejércitos. Jeremías capítulo 49, versículo 17. Vamos a ver, hermanitos, qué iba a pasar con Edom. Este pasaje paralelo nos va a enseñar algo muy importante acerca de Edom. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Así va a terminar Edom, versículo 18. Como sucedió en la destrucción de ¿quién? De Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego. Y de sus ciudades vecinas. Había ciudades también que fueron destruidas. Tenemos el conocimiento de Sodoma y Gomorra. Pero dice aquí, dice Jehová, así no morirá allí nadie. No morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Por eso, cuando usted busca en Google y busca Petra, usted se dará cuenta que esos lugares son desiertos. Ya no habita nadie. Versículo 19. Cómo Dios humilló al soberbio. Mire lo que dice aquí. He aquí como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella. Y al que fuere escogido, la encargaré. ¿Por qué? ¿Quién es semejante a mí o quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Versículo 20. Por tanto, mire, todo esto iba a pasar con la bella Edom. Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom. Es decir, si usted quiere aprender algo, el que está leyendo esto, el que está escuchando esto, si usted quiere aprender algo, mire qué pasó y en qué terminó Edom. Y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán, una ciudad de Edom. Ciertamente
a los más pequeños de su rebaño, los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos, y van a ser destruidos. Verso 21. Del estruendo de la caída de ellos, la tierra temblará. ¿Qué catástrofe pasaría con ellos? La verdad, le dejo a su imaginación. ¿Qué hizo Dios con la tierra de ellos? Y mire hasta dónde se escuchó su grito. Y el grito de su voz se oirá en el Mar Rojo. Si usted mira el mapa, son miles de kilómetros para arriba, donde está el Mar Rojo. ¡Qué increíble! Versículo 22. He aquí como el águila subirá y volará, queriendo escapar, y extenderá sus alas contra Bozrá, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Los más valientes temblaban, los más valientes se amedrentaron. Esto es lo que pasó, queridos hermanitos, con Edom. Dios está en contra del violento. Dice Isaías capítulo 29, versículo 20, porque el violento será acabado. Así dice Dios. Y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Versículo 21. Los que hacen pecar al hombre en palabra. Los que arman lazo al que reprendía en la puerta. Y pervierten la causa del justo con vanidad. Va a haber, hermanos queridos, y lo hay, reprensión de parte de Dios, castigo de parte de Dios. Mire lo que dice Jeremías capítulo 20, versículo 11, porque en toda la Biblia Dios está en contra del violento, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Mire, así Dios está con aquel que hace su voluntad. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Y mire lo que va a pasar. Otra vez esta palabra. Serán aplacados, serán frenados, serán avergonzados. Es la misma palabra. En gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Así que el que quiere ser violento, el que quiere ser soberbio, el que quiere amedrentar a los demás, creo que está en un mal camino, está enfrentándose con Dios. Hermanos queridos, vamos a ver ahora y vamos a avanzar al versículo 11. Dice el versículo 11, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, hablando de Israel, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, mientras los enemigos estaban atacando a Israel. Mire lo que hizo Edom. Tú también eras como uno de ellos. Y esto es increíble. Estaba viendo que su hermano estaba siendo asaltado. Estaba viendo a su hermano sufrir, y lo que hizo este hermano, Edom, fue ser parte del sufrimiento de Israel. El rencor hizo que Edom sea indiferente con su hermano. La indiferencia, hermanos queridos, es un pecado. Dice el psicólogo Jones Grohol lo siguiente: a veces el asesino de las relaciones no es la falta de confianza o de comunicación o las muchas discusiones con otra persona. Lo que mata
La relación es la simple indiferencia. Yo me pregunto, ¿cuántos esposos son indiferentes con su esposa? ¿Cuántas esposas son indiferentes con su esposo? No les importa nada, no les importa si están enfermos, no les importa si tienen necesidad de algo. ¿Por qué? Porque algo pasa en su corazón. La indiferencia es un pecado, hermanita, hermanito. No es lo que hizo con usted el ser querido. No es lo que le dañó a usted. No es la ofensa que recibió de la otra persona, sino cómo manejamos la ofensa. Si dejamos que el rencor gobierne nuestra vida, podemos llegar a ser muy malos. Sí, querido hermano. Podemos llegar a ser tan malos que aún entre los gentiles no puede haber un tan malo como nosotros. ¿A dónde nos puede llevar el rencor? Piensa en Génesis capítulo 4, versículos 9 y 10. Piensa en Caín y Abel. Y mire lo que respondió Caín después de haber pecado tanto. Mire lo que hizo Caín y su corazón. Piensa en el corazón de Caín. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y mire la respuesta sarcástica de Caín. Y él respondió, no sé. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Qué increíble cómo puede ser una persona. Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermanitos queridos, ¿a dónde puede llegar el rencor? Puede llegar incluso hasta matar a un ser querido. Hasta ese punto puede llevarnos el rencor. El rencor hace que terminemos haciendo daño a la gente que más amamos. En Números capítulo 20, versículo 14, quiero mostrarle lo que pasó y creo que leyendo esto vamos a entender completamente el contexto histórico y por qué Dios estaba tan enojado con Edom. Vamos a leer versículo 14 en adelante. Esto pasó regresando de Egipto, cuando fueron liberados. Envió Moisés embajadores al rey de Edom. Mire, Israel quiere conversar con su hermano Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Versículo 15. Cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Hermanito, venimos escapando de Egipto. En Egipto nos maltrataron. En Egipto nos hicieron mucho daño. Verso 17. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de tus pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Querido hermanito, déjame pasar y yo no voy a pisar ningún cultivo. Voy a pasar, ni siquiera voy a tomar agua, solamente dame el paso. Solamente quiero pasar al otro lado. Y mire cómo respondió Edom. Mire cómo respondió. No pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron,
por el camino principal iremos. Y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Y mire cómo es el rencor, queridos hermanos. Así puede ser el rencor tan grande. Pero él respondió, no, no pasarás. Y mire lo que hizo Edom. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Versículo 21. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Así estaba la relación entre Edom e Israel. Israel le pidió ayuda y Edom dijo no, no lo haré. Mire lo que Dios, como padre, quería para sus hijos. Deuteronomio 23:7. Mire lo que dice el Señor. No aborrecerás, versículo 27, capítulo 23, versículo 7 de Deuteronomio. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. ¿Por qué yo no puedo aborrecer a mi familiar? ¿Por qué yo no debo aborrecer a mi hermano? ¿Por qué? Porque es tu hermano. Por eso, esa es la única razón para Dios. No le aborrecerás, ni tampoco a quién, al egipcio. Porque forastero fuiste en su tierra. Ni siquiera a los propios enemigos, amados hermanos. Este Dios de Deuteronomio es el mismo Dios que nosotros tenemos en la iglesia. Es el mismo. Pero mire el rencor de Edom. ¿Qué sentía Edom en su corazón? Y gracias a Dios tenemos muchos textos que me pueden ayudar a entrar en contexto. En Salmo 137, versículo 7 dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, y mire lo que decían, cuando no les dejaban pasar, y cuando miraban que estaban siendo atormentados por otros pueblos y atacados por otros pueblos. ¿Sabe lo que decían? Arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Así estaba el corazón de Edom. Ojalá se mueran. Ojalá lo que les pasó, que se mueran. Así estaba hablando Edom. Me puse a pensar cuando estaba haciendo este estudio bíblico y dije, como padres debemos tener un compromiso muy grande. No dejemos que nuestros hijos se peleen. No dejemos. Eduquemos a nuestros hijos para que se amen. Porque mire las consecuencias. Mire las consecuencias. En Proverbios 18, versículo 19, dice lo siguiente: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Los cerrojos y de alcázar se refiere a una fortaleza donde el cerrojo principal era impenetrable. El candado principal era impenetrable. Así es cuando dos hermanos se pelean. ¿Hay alguien en tu vida, querido hermanito, al cual le tienes rencor? Y pregúntate esto, pregúntese usted esto. A ese hermano, a ese familiar, a esa persona, en vez de tenerle rencor, ¿no deberías amarlo? Desde el versículo 12 hasta el 14 aparece por 7 veces no debiste, y una vez más por implicación, es decir, 8 veces no debiste.
Vamos a leerlo rápidamente. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de tu infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado el mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a los bienes en el día de su calamidad. Verso 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. La reacción a la angustia, amado hermano, son tres cosas que hizo Edom. ¿Cómo reaccionó ante la angustia de su propio hermano? Número 1, lo miró. Estaba mirándolo. Número 2, se alegró de lo que estaba sufriendo. Y número 3, se jactó en el día de la angustia. Si usted tiene estos sentimientos, le pido de corazón que no los tenga. Porque Edom miraba y se alegraba, miraba y se jactaba de lo que estaba pasando. Ezequiel capítulo 35, versículo 15 dice: como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada. Cuando Israel sufrió, Edom se alegró. ¿Y qué iba a hacer Dios con Edom? Así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él. Todos iban a sufrir y sabrán que yo soy Jehová. Hay consecuencias de alegrarse de la angustia. En Proverbios capítulo 17, versículo 5 dice: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. ¡Qué increíble! Si usted encarnece a un pobre, usted está enfrentándose a Dios. Y el que se alegra, mire lo que dice aquí, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Si usted se alegra del sufrimiento y la calamidad de otra persona, pues querido hermano, le garantizo esto: usted será castigado. Proverbios 24, 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. No te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No podemos alegrarnos de la desgracia de otra persona. No es correcto delante de Dios. Mire, hermanitos, Edom se aprovechó de la desgracia de su hermano. Cuando fue quebrantado, Edom aprovechó y le quitó sus bienes. Se aprovechó de su propio hermano. Echó mano, como lo dice al final del versículo 13, echó mano de los bienes cuando su hermano estaba en calamidad. Sí, querido hermano. Mire lo que Dios piensa. Y esto es la ley de Dios en el Antiguo Testamento, Éxodo 23, versículo 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, es enemigo. Ponga mucha atención. ¿Qué debía hacer el israelita? Vuelve a llevárselo. Si es mi enemigo, voy a tomar y le voy a devolver. ¿Qué hace usted cuando se encuentra un celular? ¿Le apaga y le quita el chip? Piense mucho, hermanito querido. Éxodo capítulo 23, versículo 5.
Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, alguien que me aborrece y su asno está en problemas, su carga está encima, ¿le dejarás sin ayuda? Pues no, antes bien le ayudarás a levantarlo. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el Dios que tenemos hoy. En Deuteronomio 22:4 dice, si vieres el asno de tu hermano, es hermano ahora, o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Hermanitos, el último versículo, versículo 14. Edom en su corazón quería destruir completamente a su hermano, completamente. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas. ¿Para qué? ¿Qué quería hacer Edom con su hermano? Matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Atrapó a los israelitas y los entregó a sus enemigos. Así de malo era Edom. Miqueas capítulo 2, versículo 2. ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder! Edom tenía el poder, tenía la fuerza, y nunca protegió a su hermano. Nunca lo hizo. Hermanos queridos, para terminar, nosotros tenemos que tener el corazón de Cristo. Los israelitas por consejo, un consejo en la noche, los principales decidieron crucificar al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro les dice, en el día de Pentecostés, les dice a una multitud de judíos que le crucificaron a Jesús. Estas fueron las palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esto es maravilloso. ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? El Señor Jesucristo fue ofendido aquí en la tierra. Lo escupieron, le abofetearon, le hicieron cargar una cruz durante muchos kilómetros, una pesada cruz, y fue clavado en la cruz del Calvario. Tenía todos los motivos para destruir a toda la humanidad por lo que le hicieron. Pero el Señor Jesucristo los perdonó a todos. Cuando escucharon esto, los israelitas, versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y lo que hace el Señor Jesucristo es el perdón. ¿Qué es el significado del perdón? Mira, hermanitos, perdón significa tener una relación con la persona que me ofendió a tal punto de vivir eternamente con esa persona. Eso es el perdón. A esta gente que le crucificó a Jesús, Jesús envía este mensaje por medio del apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y mira aquí el perdón del Señor, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aunque los israelitas mataron al Señor Jesucristo, le ofendieron, le injuriaron, el Señor Jesucristo los perdonó. Ellos debían arrepentirse, ellos debían bautizarse para que el Señor los perdone. Y ahí van a recibir el Espíritu Santo. Esta gente que se bautizó, esta gente que creyó en el Señor Jesucristo, va a vivir eternamente con el Señor en los cielos. Aunque ellos fueron los que decían, crucifícale, crucifícale. Ellos fueron
los que dieron el voto para que Jesucristo muera. A esas personas, hermanito, hermanita, el Señor los perdonó. Eso es el perdón. Jesucristo es nuestro ejemplo de perdón. ¿Podemos ser como Edom? Probablemente sí. Probablemente hay personas en esta noche que sean como Edom y necesitan tomar decisiones sobre su vida. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Pero yo os digo, dijo el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44. Y quiero terminar con esto. Capítulo 1, versículo 15 de Abdías. Porque cercano está el día de Jehová. Esto lo veremos la siguiente clase. Que Dios les bendiga, hermanitos. Gracias por su atención.